Hare Krishna, muy buenas tardes, reverencias, espero que todos y todas estén muy bien. Gracias por asistir a este encuentro de Bhagavad Gita. Estamos hoy invitados a hablar acerca del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vamos a continuar con las clases que han dado últimamente Keshavarram Prabhu, Panchadara Prabhu también, de Córdoba. Ellos leyeron del capítulo 9, el verso 7, verso 8. Hoy nos toca el capítulo, también seguimos con el capítulo 9, verso 9. Así que ahora vamos a estar leyendo un poquito acerca de las enseñanzas trascendentales de Krishna, pero como siempre vamos a agradecerle a los devotos y a las devotas que hacen posible este encuentro, este servicio, este Krishna Katha, el poder juntarnos en las tardes y charlar acerca de las enseñanzas de Krishna y los comentarios y las enseñanzas también de Srila Prabhupada. Así que agradecimientos para Chitrak Prabhu y para todos los que hacen posible estos encuentros. Gracias a todos los que se van sumando de a poquito. Cualquier comentario que tengan, por favor, ingrésenlo, que lo vamos a estar leyendo. Cualquier pregunta, cualquier opinión, siempre es bienvenida para enriquecer este encuentro online. Como siempre, antes de arrancar a hablar de filosofía y adentrarnos en el conocimiento espiritual, lo mejor que podemos hacer es cantar bellos y dulces mantras para glorificar al Señor y para poder pedir las bendiciones que se necesitan, que se requieren para poder comprender mejor todas estas gloriosas y trascendentales enseñanzas que nos van a ayudar en nuestro camino espiritual, en nuestro sendero del Bhakti Yoga. Así que mientras se van sumando más personitas, vamos entonces a cantar un poquito. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Shamunatira Vanachari Shamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Gopi Janna Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Shamunatira Vanachari Shamunatira Vanachari Radhe Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Kunja Bihari. Sri Sri Gaura Nitai ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Todas las glorias a los devotos y a las devotas reunidas. Bueno, reverencias, ya veo que se van sumando personitas, todavía no veo quiénes son, pero agradezco que estén desde ahí, desde el otro lado, acompañando. Por favor, comentarios, preguntas, opiniones, críticas constructivas, siempre son bienvenidas. Gracias por acompañar en este lindo día de viernes, donde vamos a estar, como les explicaba hace un ratito, leyendo del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bueno, mi nombre es Jaya Das, para quienes no me conocen. Soy de Mar del Plata, más bien de Sierra Los Padres. Estoy aquí conviviendo, cada uno desde su propio hogar, pero con una comunidad de devotos, muy bellos y bellas devotas del Señor Krishna. Esta comunidad se llama Sri Govardhan, para aquellos que no conocen, pueden conocernos, pueden acercarse, son bienvenidos. Ahora que se está abriendo un poco el tema de la pandemia, vamos a ver si podemos empezar a recibir a más personitas. Ahí lo veo a, bueno, uno de mis compañeros de viaje aquí en Sri Govardhan, Prabhupada Jaya, mandando saludos, Hare Krishna. Y bueno, entonces, como les decía, vamos a estar leyendo del capítulo 9, titulado El conocimiento más confidencial, del capítulo 9, el verso 9. Entonces, antes de cantar unos mantras más y de leer el verso que nos toca el día de hoy, vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, recién estamos comenzando este capítulo número 9. Como les decía, Prabhu Keshavarram dio una muy buena clase, Prabhu Panchadara también estuvo dando una muy excelente clase. Les recomiendo por favor que vengan, que a quienes deseen, para entrar en el contexto, que puedan escuchar las clases previas, siempre es muy bueno. Y bien, en este capítulo número 9 se viene hablando acerca de, o sea, vamos a hacer incluso desde antes. Se viene hablando en lo que era el capítulo 8 acerca de la transmigración del alma, el momento en el que uno parte, la importancia del estado de conciencia en el que uno se encuentra y cómo eso influye en el próximo destino. Acá Krishna, en este capítulo número 9, le está empezando a revelar unas de sus características más
más íntimas acerca de esta potencia mística, donde él hace que se cree toda esta manifestación cósmica y a la vez simultáneamente se mantiene originalmente en su propia morada, sin interceder. Bueno, se explican muchas cosas que son realmente muy interesantes para nosotros comprender qué es esta manifestación cósmica y lo bueno de todas estas enseñanzas que nos están llegando es que nos da también una guía para, primero, saber dónde estamos parados y segundo, cómo es que nosotros podemos dar el siguiente paso desde una plataforma o desde un lugar en el que con conocimiento podamos ir en la dirección correcta. Porque muchas veces nos sucede que perdemos el rumbo y es ahí donde esta maravillosa ciencia espiritual nos guía para que podamos siempre volver al sendero que nos corresponde, vamos a decir, que mejor nos hace, que es el de regresar de vuelta a Dios, el de reconectar esa relación de amor con Dios, de reconectar con nosotros mismos, con quien realmente somos como almas espirituales. Entonces, hay muchas cosas importantes. Es un capítulo, por algo se dice que se le titula, ¿no?, el conocimiento más confidencial. Tiene mucha información y hoy nos tocó un muy buen verso que antes de leerlo vamos a invocar, ¿sí?, a través de este mantra sagrado, las bendiciones para estar en sintonía a la hora de hablar de este conocimiento espiritual. Y posteriormente vamos a estar leyéndolo. Así que por favor repitan conmigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agnati Vyandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Hina Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces, este verso número 9 dice así, vamos a leer el sánscrito y después la traducción al idioma castellano. Nachamam tani karmani nivadanti dhananjaya udashinavad ashinam ashaktam teshu karmashu. Nachamam tani karmani nivadnanti dhananjaya udashinavad ashinam asaktam tesu karmasu. Nachamam tani karmani nivadnanti dhananjaya udashinavad ashinam asaktam tesu karmasu. Y dice así: Oh Dhananjaya, todo este trabajo no puede atarme, yo siempre estoy desapegado, situado como si fuera neutral. Significado por Srila Prabhupada. No se debe pensar en relación con esto que la suprema personalidad de Dios no tiene ninguna ocupación. En su mundo espiritual, Él siempre está ocupado. En la Brahma Samhita 5.6 se afirma Atmaramasya tashyati prakrityana samagama. Él siempre está dedicado a sus actividades espirituales eternas y bienaventuradas, pero él no tiene nada que ver con estas actividades materiales. Las actividades materiales las están dirigiendo sus diferentes potencias. El Señor siempre es neutral en las actividades materiales del mundo creado. Esa neutralidad se menciona aquí con la palabra Udasinavat. Aunque Él controla cada minúsculo detalle de las actividades materiales, no obstante se encuentra situado como si fuera neutral. Como un ejemplo para ilustrar esto, pensemos en un juez de la Suprema Corte sentado en su estrado. Por orden de él, se están llevando a cabo tantas cosas. Alguien está siendo colgado, alguien es encarcelado y a alguien más se le otorga una enorme suma de dinero. Pero aún así, él es neutral. Él no tiene nada que ver con toda esa ganancia y pérdida. De modo similar, el Señor siempre es neutral, aunque Él tiene su mano en todos los campos de las actividades, En el Vedanta Sutra 2.1.34 se declara Vaishamya Nair Grinie Na.
Es decir, que él no está en medio de las dualidades de este mundo material. Él es trascendental a esas dualidades y él tampoco está apegado a la creación y aniquilación de este mundo material. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida según sus acciones pasadas y el Señor no interfiere en ello. Hari Om Tat Sat. Entonces, permiso, agua. Entonces, dos cositas interesantes que me gustaría destacar. Tiene que ver con, primero, aprender de Krishna acerca del ejemplo que Krishna nos da, en el sentido de que si bien él es Atmaram, como se explicaba en el significado, si bien Krishna es Atmaram, es autosatisfecho, aún así él tiene sus propias actividades y cuando desciende a este mundo, él en un sentido, por su grandeza y por su potencia ilimitada, no necesitaría cumplir ninguna función. Sin embargo, él cuando desciende muestra cómo ser un padre ejemplar, cómo ser un esposo ejemplar, cómo ser un amigo ejemplar, cómo ser un rey, un administrador ejemplar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, incluso hasta nos enseña cómo ser un devoto ejemplar. Entonces, ¿por qué hace esto Krishna? ¿Desde qué lugar? O sea, ¿por qué es lo que lo impele a que, o no sé si la palabra es impele, o sea, qué es lo que lo lleva a enseñarnos? Prabhupada lo que nos explica es que si Krishna viniera y estuviera todo el tiempo faltándole el respeto, vamos a decir, al Dharma, al deber, la mayoría de nosotros le faltaríamos el respeto al Dharma y al deber. Sin embargo, Krishna nos enseña que es importante cumplir con el Dharma y con el deber. ¿En base a qué? A la naturaleza, ¿sí? Y a las tendencias que cada uno tiene naturalmente. Por eso lo primero que podemos hacer, si queremos avanzar en nuestra vida espiritual, si queremos tener una vida espiritual que sea orgánica, que sea realmente segura, que sea sostenible en el tiempo, vamos a decir, que sea sostenible en el tiempo, necesitamos entender cuál es nuestra propia naturaleza. Entonces, en base a eso, podemos después dar ciertos pasos con una seguridad dentro de qué, dentro del Daivi Varna Ashram, dentro de un marco social o o dentro de una serie de actividades en las que, actuando según nuestra naturaleza, podemos ser felices sirviendo a Krishna y no haciendo algo que es antinatural para nosotros. Por eso, dentro de Conciencia Krishna, algunos tienen más naturaleza por la filosofía, otros tienen más naturaleza por la música, otros más naturaleza por la cocina, la gastronomía, otros más naturaleza por etcétera, 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 ilimitados servicios que se pueden hacer para Krishna y que podemos sostenerlos en el tiempo siguiendo nuestra naturaleza. Entonces, esa es una de las grandes cosas que Krishna nos enseña a través de su ejemplo y nosotros, obviamente, Prabhupada nos enseña a seguir, no imitar. Imitar, si nos queremos hacer los Krishna, ¿no? Los ilimitados y los todopoderosos, obviamente vamos a terminar frustrados. Pero si aprendemos que nuestra verdadera posición es la de dasa nudasa, o sea, la de hacer, la de estar al servicio amoroso de Krishna y de su plan divino, que obviamente está alineado con esto de servir a la humanidad, porque Srila Prabhupada era, podríamos decir, fue y es, en un sentido, una de las personas que
más aporte ha hecho sustancialmente a que el mundo sea un lugar mejor. Todos queremos un mundo mejor, todos queremos que, que reine la paz, que reine la prosperidad, que reine la felicidad, que no haya pobreza, que no haya maldad. Y eso es lo que Prabhupada nos vino a traer. ¿No? Prabhupada nos vino a traer un camino, como hablábamos en la charla anterior, un camino de santidad donde todas las personas que adhieran a este proceso de servicio devocional van a poder experimentar una felicidad, una paz y una armonía que no es propia de este mundo, sino que proviene directamente de la plataforma espiritual. Entonces, antes de continuar, permiso, voy a prender la luz porque veo que se está haciendo, ya está bajando el sol, entonces estoy quedando a oscuras. Ahí está. Entonces, por un lado, esto de la importancia de seguir a Krishna, ¿y por qué seguiríamos a Krishna? ¿Qué es lo que, cómo podríamos, hoy estaba pensando yo, bueno, cómo podemos enamorarnos un poco más de Krishna, ¿no? Recién decíamos esto, que cuando Krishna actúa como amigo, es un increíble amigo. Cuando Krishna actúa como amante, es increíblemente maravilloso. Increíblemente no sé si es la palabra correcta, porque para el ilimitado no hay nada increíble o imposible. Vamos a decir que es magnánimo, ¿no? Es impresionante, esa sería la palabra. Entonces, Krishna, para aquellos que recién están adentrándose en este concepto del Bhakti Yoga, en esta filosofía del Bhakti Yoga, el Supremo tiene diferentes aspectos. Tiene un aspecto que es impersonal, donde impregna todo lo que podemos observar, incluso lo que no podemos observar también. Krishna también está localizado en el corazón de cada entidad viviente, ¿sí? Porque hay una diferencia entre la materia y la jiva o el alma espiritual, ¿sí? Entonces, además de estar en cada átomo de la materia de la creación cósmica, también está en cada corazón de las almas espirituales, en cada, ¿sí? Localizado ahí al lado de la entidad viviente, eternamente acompañándonos como testigo, como bienqueriente y como el mejor amigo que siempre va a estar en las buenas y en las malas, en todas las circunstancias, pese a que nosotros deseemos ir en contra de nuestra naturaleza espiritual, pese a que nosotros elijamos ir hacia la luz en vez de hacia la oscuridad, Él aún así va a estar ahí firme al lado nuestro. Y después vamos a ir, para finalizar, hacia algo que está diciendo Srila Prabhupada, ¿no? Sobre cómo en realidad esa neutralidad que tiene Krishna es una de las, como también es algo que es realmente llamativo, es realmente asombroso cómo él se puede mantener neutral y estar igual al lado nuestro, acompañándonos, pese a que nosotros queramos darle la espalda, escupirle en la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Él, aún así, incluso actúa, ¿no? Se dice que para aquel que quiere olvidarse de Krishna, Krishna hace que como que desapareciera, pero hace como que desapareciera, porque en realidad nunca termina de dejarnos solos. Ese es el aspecto Paramatma, es localizado en el corazón de la entidad viviente. Pero, además, como es ilimitado, el Supremo tiene un aspecto más, que es un aspecto personal. ¿Y por qué no? Si es el Supremo, si es el ilimitado, si posee todas las potencias, todas las energías, ¿por qué no va a poder tener forma? Entonces, sí, los Vedas explican y afirman esto, el Bhagavad Gita, y Krishna mismo afirma, ¿sí? Yo soy una persona, dice Krishna. Esto es lo que me gusta, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo como, así me gusta relacionarme con las personas. Y existe una morada donde
toda la creación vibra en una frecuencia tan armoniosa y tan perfecta, mente espiritual, que todos conviven felizmente. Entonces, y es de esa naturaleza espiritual de donde nosotros venimos. Se dice que nosotros somos seres espirituales que atravesamos momentáneamente una experiencia material y no al revés. No es que somos seres materiales, no es que somos agua, tierra, fuego y aire y éter. Y por momentos cuando canto Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. No es que cuando yo medito, no es que cuando yo hago diferentes tipos de prácticas espirituales, yo ahora estoy siendo espiritual. No, en esencia nosotros somos siempre, siempre, siempre almas espirituales. El punto acá es cómo redescubrimos esa esencia espiritual. Entonces, por un lado, esto de dejar de envidiar a ese Supremo y posponernos al servicio, ¿sí? Y cómo podemos hacer, qué es lo mejor que podemos hacer nosotros para lograr el objetivo, que cuál sería, sea aquí o sea en el mundo espiritual, poder desarrollar una verdadera relación de amor, ¿sí? Profunda y puramente espiritual con Krishna y con sus expansiones y con sus partes. Todos son partes de Krishna. No hay quien no fuera parte. Y este proceso de Bhakti Yoga nos enseña cómo poder en el día a día practicar lo que sería un día en el mundo espiritual, vamos a decir. Así podríamos hacer, ¿no? Como el ejercicio de, hoy vamos a vivir como si fuera un día en el mundo espiritual. Y durante ese día hacer, en realidad lo deberíamos hacer todos los días, pero ya que muchas veces por las diferentes modalidades de la ignorancia, de la pasión, ¿no? Que nos llevan de las narices, que estamos atados a diferentes energías de este mundo, como todavía estamos muy condicionados, a veces tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder hacer lo que nos debería salir naturalmente. Entonces, hay que agradecer a Krishna, los hermanos y hermanas, los angelitos que nos ponen alrededor para que podamos avanzar espiritualmente. Hay que agradecer, porque no hay manera de que accedamos al mundo espiritual, no hay manera que accedamos a la verdadera plataforma espiritual en la cual uno puede estar constantemente sin que trascendamos todas estas diferencias. Y es aquí donde Panchadara Prabhu, en su clase de ayer, estuvo muy buena, dijo una palabra, ¿no? Dijo la palabra hacernos cargo. Y fíjense que Srila Prabhupada dice, al final, esta es la última oración de su significado. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida según sus acciones pasadas y el Señor no interfiere en ello. Permiso. Entonces, es interesante cómo en realidad es nuestra propia conciencia la que nos lleva más cerca de Krishna o más lejos de Krishna. Krishna lo dice el Bhagavatam, Krishna es como el sol. Krishna en realidad sale para todo el mundo. Pero lo que hace que él tenga una tendencia natural por aquellas personas que se requieren relacionar con él, como él dice en el Bhagavad Gita, ¿no? O sea, aquellos que tienen una devoción exclusiva para mí, o sea, yo siempre estoy en ellos y ellos siempre están en mí, siempre yo soy un amigo para él y él es siempre un amigo para mí. Nos explica que es natural. Y Prabhupada cuando explica esto en el Bhagavatam, explica que sale el sol para todo el mundo. No hay para una persona que no salga el sol. Ahora, no, ¿cuál es nuestro libre albedrío?
Nosotros podemos elegir quedarnos en la sombra o corrernos de la sombra y ponernos al sol. Entonces sería hasta injusto y tonto decir que porque nosotros no nos corremos de la sombra, el sol no quiere darme su luz. No, el sol salió para todo el mundo. Lo que uno tiene que hacer ahora es moverse para recibir esa luz. Entonces, el servicio devocional también es así. En un sentido, la misericordia es sin causa. La misericordia viene de arriba. ¿Qué pudimos haber hecho nosotros para que Srila Prabhupada en realidad viniera a darnos todo este conocimiento? En un sentido, Srila Prabhupada es Srila Prabhupada es la gloria misma, es quien nos vino a traer todo esto. Claro que sí, pero a la vez, Srila Prabhupada, ¿qué nos enseñó o qué nos decía? Que gracias por ustedes tomar esto, porque sin ustedes yo no hubiera podido lograr, y glorifica también a aquellos que se suman a esta misión, ¿sí? Es la misión de Harinam Sankirtan, la de hacer conocido a Krishna, sus santos nombres, y que las personas realmente a través de este proceso espiritual puedan adquirir lo que todo el mundo está buscando, que es ser feliz. Entonces, para ser feliz, verdaderamente feliz, y no momentáneamente feliz, no superficialmente feliz, para ser felices de verdad, se requiere, ¿sí?, madurar espiritualmente. En principio, por lo menos, tener un conocimiento espiritual y desde ahí ir madurando naturalmente. Entonces, bueno, me quedó resonando esa frase de Prabhupada Chadara acerca de hacernos cargo y me pareció muy bueno de esto, de plantearnos de que en realidad, como decíamos anteriormente, tenemos toda la misericordia ahí. Y como decía Rupa Goswami, ¿sí?, como yo soy el más caído, si uno realmente se da cuenta de la posición caída que tenemos, lo mejor que podemos hacer es estar ahí primero para recibir la misericordia. No es como que, yo soy tan caído que no me merezco la misericordia, entonces no, Krishna, matame. No, Krishna no quiere eso. Eso hasta en un sentido es falsa humildad. Verdadera humildad es reconocer lo caído que somos, lo necesitado que estamos de Krishna, lo necesitado que estamos de buena asociación consciente de Krishna, de los Vaishnavas y las Vaishnavis, de las devotas y los devotos del Señor, que nos pueden ayudar a tener ese utsaha, ese entusiasmo que necesitamos en el día a día, porque esto es una aventura, día a día, cada día que nos levantamos. Bueno, ¿cómo hoy podemos ser más conscientes de Krishna? Y en principio, hablando de hacernos cargo, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, ver cuáles son nuestras anartas, ver cuáles son nuestros condicionamientos, ver cuáles son, cuál es, como hablábamos en un comienzo, nuestra posición, ¿no?, cuál es nuestra verdadera naturaleza, y desde ahí avanzar, ¿sí? Como el pasatiempo de el rey de los elefantes peleando contra el rey de los cocodrilos, ¿se acuerdan? Estaba el rey, ¿cómo es? Gayendra, ¿no? El elefante, el rey de los elefantes, estaba ahí en un lago haciendo cosas vamos a decir, jugueteando con otras elefantas, y el rey de los cocodrilos fue a atacarlo y se ponen a pelear en el medio del lago, del río, y como estaban adentro del agua, si bien el elefante es mucho más grande, y aparte era el rey de los elefantes, imagínense, alguien muy, muy pesado, muy grandote, peleando contra el rey de los cocodrilos, que obviamente también tenía su buena polenta. Entonces, aún así, la grandeza del elefante, como no estaba en su elemento, en su hábitat natural, el elefante empezó a perder fuerza y el cocodrilo, como sí estaba en su naturaleza, en su hábitat natural, que es el agua, empezó a tomar cada vez más fuerza el cocodrilo y empezó a perder cada vez más fuerza el elefante. Y cuando ya veía la batalla perdida, ¿qué hizo? El rey de los elefantes, que es un devoto del Señor, alcanzó con su trompa arrancar una flor de loto al costado, a la orilla del río, y se la ofreció a Krishna pidiéndole ayuda. Entonces, ¿qué hizo Krishna?
apareció, lo ayudó y bueno, todo lo demás que sucedió. Entonces, ese pasatiempo nos enseña dos cosas. Una es a siempre depender de Krishna, como ese pasatiempo en la que también, ¿no? Estaban haciéndole, también no sé si estaban robando o atacando a una persona en el medio del campo y estaban Radha y Krishna ahí charlando y, y, y esta persona ¿qué hace? Empieza a defenderse y Radha le dice, pero mirá, le dice, no lo vas a ayudar. Dice, lo que pasa es que pareciera que él cree que puede solo. Si me pidiera ayuda, yo lo ayudo. Le pide ayuda y Krishna termina participando. Entonces, básicamente es eso. Krishna mantiene esa posición neutral hasta que nosotros solicitamos su ayuda. A veces pensamos, y acá entramos también en otro aspecto lindo de nuestro servicio devocional y de nuestro proceso espiritual, que tiene que ver con Bandhanam. A veces pensamos que no tenemos que orarle a Krishna, que Krishna, como está en el corazón, él ya sabe, pero no. Krishna es una persona y quiere escuchar, así como nosotros a veces necesitamos que nos digan cuánto nos quieren, qué lindo servicio que hiciste, gracias por esto, etcétera, etcétera. Si bien en un sentido uno no lo debería necesitar, también es un mimo y es algo que hace que las relaciones se profundicen. De igual forma con Krishna. Vandana, la oración. Oh Krishna, por favor, ayúdame, soy tu siervo, te necesito, me siento débil ante esta situación, necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza, por favor, Krishna, tengo tal situación. O sea, por lo que fuera, como fuera, uno siempre debe acudir a Krishna. Eso es una de las enseñanzas de este pasatiempo. Y la otra que tiene que ver con lo que estábamos hablando es que en realidad es muy, muy, muy importante esto de entender que en nuestra naturaleza nosotros nos vamos a volver fuertes en nuestro servicio devocional, vamos a tener ciertas garantías, ciertas seguridades, no al 100% en el sentido de que uno debe mantenerse siempre, 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 siempre humildes y no creer que ya, ¿no? Como que ya está, yo de conciencia de Krishna acá no me muevo, yo ya soy re devoto y acá voy a estar para toda la vida. Es uno de los peores engaños que uno puede creer porque, como explicaba una vez, a ver si me acuerdo también una historia en la que un discípulo de Srila Prabhupada cuenta que decía, a ver, hace rato ahora, sí, ahí está viniendo. Prabhupada una vez le dice a sus discípulos, como que, a ver, como que sí, no, en realidad debería buscar la yastra para no especular. Si alguien se la acuerda y la quiere escribir, buenísimo, pero tiene que ver con que Prabhupada decía como que la diferencia entre sus discípulos y él era que él no podía caer. Y le preguntan por qué. Y básicamente Prabhupada, como al otro día, les responde, ¿no? Como que Prabhupada, a diferencia de sus discípulos o de las personas con las que estaban en ese entonces, no podían caer, pero porque Prabhupada se mantenía siempre orando por no caer. ¿Se entiende? ¿O me expliqué bien? Esto es lindo, es interesante reflexionar que en realidad la garantía de nunca caer es estar orando constantemente desde una posición humilde para no caer, porque esa humildad es lo que nos va a ayudar a mantenernos en el servicio devocional. Pero simultáneamente, también respetar los tiempos, ver en dónde estamos parados, desde qué lugar tenemos que trabajar nuestra conciencia de Krishna, porque no sabemos dónde estamos parados, qué hemos hecho en otras vidas, en qué hemos avanzado, en qué no. Y eso es algo tan personal, tan individual, que necesitamos entenderlo. Y desde ahí vamos a estar como peces en el agua, como lo que fuera, pájaros en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos
hacer ese trabajito. Y de esa forma hacernos cargo, ser responsables de nuestro accionar, ser responsables de nuestro estado de conciencia y entender cómo funciona el cosmos. Siguiendo como el ejemplo de Krishna. Para algún día, por fin, alcanzar esa naturaleza en la que podamos estar más allá del bien y del mal, más allá de la felicidad y la tristeza material, más allá de todo lo que tiene que ver con el mundo material, y sea en este mundo o sea en el mundo espiritual, sea donde fuera, que podamos estar realmente feliz, en paz, experimentando esa dicha espiritual que es Anandam Buddhi Vardhanam. Es un sabor siempre nuevo. Esto es lo que tiene también, uno lo puede experimentar con el Mahamantra, cada vez que lo canta es una experiencia nueva. Cuando uno lee el Bhagavad Gita, después de años y años de leerlo, sigue encontrando información y cosas que son como siempre frescas, porque es así es así como vibra la felicidad espiritual, que se le llama Ananda, que es muy difícil de la felicidad material. Entonces, bueno, si tienen alguna preguntita, veo que comentarios por ahora no hay. Como conclusión, esto, seguir a Krishna, seguir a Prabhupada, seguir a las grandes almas para poder iluminarnos, seguir el proceso tal como Prabhupada nos ha enseñado, que si realmente somos conscientes de que queremos entrar en la plataforma espiritual o en el plano espiritual o en Vaikunta, ese lugar donde todo es consciente de Krishna, donde todo el mundo tiene una relación de amor espontánea y pura con el Supremo y con su creación, definitivamente tenemos que hacernos cargo, hacer el proceso, tal como Prabhupada nos ha dicho, tratar de cantar de corazón sincero, seguir las enseñanzas del Señor Chaitanya, ¿no? De Trinada Pi, Sunichena, Tarora Pi, Sahishnuna, de respetar a todo el mundo, no estar esperando apreciaciones, posición, ¿no? Y distinciones, estar constantemente tratando de ver cómo nos volvemos un sirviente, el sirviente, desarrollando verdadera humildad y no falsa humildad. En realidad este es un proceso que es maravilloso porque tenemos muchas cosas para profundizar, mucho por descubrir, mucho por experimentar. Como también decía el verso, como decía el significado de Prabhupada, más bien, no vayamos a creer mal, no es que el Supremo no tiene sus propias actividades, o vamos a decir que el espíritu o en la espiritualidad no hay actividad, como falsamente creen algunas doctrinas, algunas escuelas de yoga. En realidad, en el plano espiritual también hay muchísimas actividades que no condiciona, porque el problema no es la actividad la que condiciona, lo que condiciona es el estado de conciencia. Entonces, meditar siempre en eso, tratar de orar a Krishna para que siempre nos permita recordar eso, bueno, con qué estado de conciencia yo estoy encarando esta situación, con qué estado de conciencia estoy resolviendo esta situación. Y entender que en un sentido, como esto es una matrix y es temporal, todo lo que está sucediendo, como está atado también al karma y como está atado también, y aquellos que practican ya servicio devocional, estamos de alguna forma pagando karma o sanando o purificando karma para poder irnos libres, porque si queremos liberarnos necesitamos purificar nuestro karma, entender que todo lo que nos sucede tiene una razón de ser, que tiene que ver con nuestro despertar espiritual y con nuestro avance en la relación amorosa con Krishna. Estar siempre como si fuera ese como un mantra, tratar de ir. Y así algún día poder llegar a tener devoción pura por Krishna. Ojalá en esta misma vida podamos lograrlo, pese a lo difícil que es las dificultades que se nos vayan a presentar. Ojalá en esta vida podamos alcanzar servicio devocional puro. Así que como veo que no hay preguntas,
Les agradezco por haber estado al otro lado. Aquellas personas que hoy están ahí o que luego van a poder ver esta clase posteada en el Facebook de clases de ISCOM Buenos Aires o en el canal de YouTube de Comunidad Vaishnava, que es donde también se suben todas estas clases. Así que mis saludos, respetos y reverencias para todos ustedes. Todas las glorias obviamente sean para Srila Prabhupada. Espero que les haya gustado este bello cuadro de Radha Krishna que puse ahí para que podamos también, mientras hablamos de Krishna, seguir enamorándonos de sus bellos pasatiempos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hari Hari Bu.